Con 17 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones, la Comisión de Economía del Congreso de la República aprobó el último lunes 25 de marzo el dictamen de un séptimo retiro de los fondos de AFP. Al respecto, hubo opiniones a favor, otras en contra de esta medida, pero la pregunta es ¿qué va a significar esto en un futuro próximo para quienes retiraron sus fondos? Vamos a conversar sobre este tema con el señor Guillermo Boitano, director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima. Señor Guillermo Boitano, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, Carlos, un gusto estar contigo para tocar este tema de las AFPs. En principio, señor Guillermo Boitano, ¿cuál es su opinión respecto a esta aprobación del séptimo retiro de los fondos de AFP por parte de la Comisión de Economía del Congreso de la República? A ver, para poder contestar de la pregunta, lo primero que necesitamos es entender cuál es la razón por la cual el sistema privado de pensiones fue creado en el año 93. Y la razón es con fines previsionales. Y los fines previsionales tienen que ver básicamente con dos aspectos fundamentales. El primero de ellos, la pensión de jubilación, cómo voy a vivir cuando no pueda trabajar. Y segundo, los seguros de invalidez y también de deceso por causas no deseadas. Ese es el contexto fundamental. Segundo lugar, porque el sistema nacional de pensiones tampoco funcionaba por una sencilla razón, porque hay un cambio generacional y ese cambio generacional hace que en un sistema contributivo como ONP, la base, que son los jóvenes que ingresan a trabajar, son los que sostienen las pensiones de los que se jubilan. En la medida en que la población envejezca, cada vez hay menos base y por lo tanto hay menor proporción de gente que esté en capacidad de poder sostener a los jubilados, porque los jubilados van a empezar a crecer a una tasa mucho más alta. Bajo esta lógica se crea este sistema. ¿Qué pasa cuando se empieza a dar estos famosos retiros? Lo que ocurre es que se privilegia el corto plazo versus el largo plazo. En economía se dice que lo que yo deje de consumir hoy lo podría consumir en el futuro, ¿okay? A eso se le suele llamar consumo intertemporal. La idea de la pensión de jubilación es reservar hoy día consumo para el futuro, cuando no tenga yo forma de poder trabajar. Si yo empiezo a retirar mis fondos de jubilación, no voy a tener cómo vivir en el futuro. Es decir, se está privilegiando lo que hoy puedo consumir respecto de lo que puedo consumir en el futuro. Entonces, el gran y serio problema de estos retiros radica, en primera instancia, en que mucha gente va a dejar de tener pensión. Tenemos estimaciones preliminares de que si se llega a este retiro famoso de las 4 UITs del séptimo retiro, más o menos entre 6 y 7 millones de personas no tendrían pensión de jubilación a la hora que llegue el momento de los 65 años de jubilarse. Y ese es un problema, porque la pregunta es, ¿quién va a sostener a todo este grupo de personas el día que se jubile? Uno de los argumentos que lo escuchamos de uno de los congresistas que estaba a favor, de este séptimo retiro es que este dinero que retiren algunos afiliados a las AFP va a ingresar a la economía nacional y se va a poder dinamizar y salir un poco de la crisis, porque hay mucha gente que no dispone de recursos económicos y está pasando situaciones preocupantes. ¿Qué tan sólido es este argumento para poder alentar este séptimo retiro de las AFP? A ver, mira, hay una estadística de la SBS respecto de los últimos 6 retiros y lo que indica es que las personas que más retiraron los fondos de las AFP son los que más fondos tienen en la AFP y que probablemente tengan trabajo permanente. Es decir, si nosotros hacemos un pequeño análisis, aproximadamente 79% de los cotizantes en AFPs no llegan o sea, máximo tienen una UIT depositada en la AFP, ¿ok? Ellos han tenido en promedio de los últimos 6 retiros un 16% de participación. Sin embargo, si nosotros nos vamos a aquellos que tienen más de 10 UITs en fondos de pensiones, ellos han tenido una participación aproximada del 36%. Y si juntamos de 4 a 10 UITs de fondos en las AFPs, entonces estamos hablando de más del 60% del retiro ha sido hecho por gente que tiene fondos bastante importantes en la AFP. Por lo tanto, no es gente que no tenga o que tenga una necesidad inmediata o urgente.
¿ok? Porque en todo caso sería aquellos que están en el límite inferior. No, son los que están en el límite superior. Entonces ese argumento con la estadística no calza, no cuadra, ¿ok? Y yo creo principalmente que, a ver, el sector que tiene trabajo permanente y que está recibiendo sus remuneraciones ha sido el más, entre comillas, favorecido con los famosos retiros de las AFPs. ¿Cuándo vamos a poder ver la afectación que va a tener este tipo de retiros para los aportantes? ¿Va a ser en un corto, en un mediano, en un largo plazo? A ver, vamos a dividir en dos los posibles efectos. Por un lado, vamos a ver los efectos en la economía. Los efectos en la economía se van a ver inmediatamente. Ya lo dijo Julio Velarde, esto no es un problema de inflación. O sea, el introducir esta cantidad de dinero no va a generar inflación, pero sí genera inestabilidad. Por un lado, el tipo de cambio, ni bien salió esta aprobación preliminar por parte de la comisión, automáticamente el tipo de cambio subió. ¿Por qué? Porque obviamente los mercados se exacerban. El inversionista que sabe que tiene un activo que va a bajar de valor por el hecho de que va a entrar alguien a vender mucho de ese activo, lo que tiene que hacer es protegerse. ¿Y cómo se protege? Vende antes y sale del mercado. Eso genera obviamente un cambio en su portafolio y se va al dólar y el dólar empieza a subir por un lado, y por otro lado la bolsa empieza a caer. Eso también va a tener un efecto sobre el costo de financiamiento, porque lo que van a hacer las AFPs van a tener que liquidar activos, específicamente bonos del gobierno peruano, bonos del Tesoro peruano, y eso automáticamente va a hacer que su portafolio empiece a ser más de largo plazo, con lo cual también incurre un riesgo importante en el largo plazo. Vámonos por el otro lado. Ahora, por el lado de los seres humanos. Obviamente, en el largo plazo el efecto es ¿quién me va a dar una pensión para poder vivir? La ONP el día de hoy tiene una pensión que gira entre 500 soles y 893 soles, con una mínima, una remuneración mínima vital de 1.025 y una remuneración promedio en el año 2023 de 1.600 y pico soles. ¿Eso es lo que quiero? ¿Eso es lo que yo voy a pretender obtener? O sea, entonces, esa es la afectación de largo plazo. Entonces, tengo un mix de efectos, corto y largo plazo. A mí me preocupa el de largo plazo, porque ¿quién va a sostener a la población que ya llega a edad de jubilación? O sea, recordemos, yo creo que los seres humanos hay que hacerles recordar permanentemente, ¿qué pasaba con nuestros abuelos, bisabuelos? ¿Cómo vivían? O sea, ¿quién tenía que mantenerlos si es que no tenían pensión? Esa situación el día de hoy no la vemos, porque normalmente los seres humanos vemos el corto plazo, más no nos ponemos en una situación de largo plazo. Entonces, ese creo que es uno de los principales problemas que nosotros vamos a tener en el futuro, más aún en una condición en donde hoy la edad promedio de la población peruana es 33.6 años. Ya no era como hace 10 años atrás, que era 22 años. Poco a poco nos vamos a ir envejeciendo y por lo tanto la necesidad de esa cobertura de ese dinero que yo necesito para poder vivir el día que no tenga trabajo es súper importante. Ahora, ¿cómo podemos vislumbrar la afectación de este retiro de fondos a la estabilidad financiera de las AFP, ¿no? Y al sistema de pensiones en general? ¿Cuál va a ser el nivel de daño? A ver, uno de los grandes problemas es que el portafolio de activos que las AFPs empiezan a manejar cambia de sentido. ¿A qué me refiero? Normalmente en economía y finanzas se dice que uno tiene que tener, no tiene que poner todos los huevos en una misma canasta, porque obviamente si pongo todos los huevos en una misma canasta se cae y se rompen. Pero si yo tengo un portafolio y permanentemente me están haciendo afectaciones en términos de retiros, voy a tener que cambiar mi portafolio hacia activos de corto plazo más que de largo plazo. ¿Eso qué implica? Tener activos más de corto plazo implica probablemente una pérdida en rentabilidad en el largo plazo, basado en la premisa de que en pensiones no estamos hablando de corto plazo. A mí no me interesa cuál es la rentabilidad de este año. A mí me interesa cuál es la rentabilidad de los próximos 5, 10, 15 años, dependiendo de cuánto tiempo tenga yo para retirarme. Entonces, estaríamos afectando la rentabilidad de largo plazo y estaríamos incrementando el riesgo de las AFPs también en el largo plazo. Ese es uno de los principales elementos. Un segundo elemento es que la masa con la cual trabaja la AFP también cae. Recordemos
Recordemos que llegamos en el año 2020 aproximadamente a 176.000 millones de fondos administrados por las AFPs. Todas estas situaciones de retiros lo que hacen es reducen ese monto de administración y por lo tanto la AFP empieza a dejar, entre comillas, de tener sentido, económico, y ese es un elemento que podría terminar afectando a la empresa, porque en última instancia una AFP es una empresa. Correcto. Bueno, y también hay que recordar que tras la aprobación del séptimo retiro, ¿no?, de los fondos de las AFP en la Comisión de Economía, esto todavía tiene que pasar por un debate y una votación en el Pleno del Congreso de la República. Señor Guillermo Boitano, muchísimas gracias. Gracias por este diálogo y por el análisis sobre este tema. Muy amable, muy buenos días. Muchas gracias a ti. Guillermo Boitano, director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima, estuvo con nosotros en Ampliación de Noticias.